Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Em, la ponencia que vamos a platicar es videojuegos de estrategia en educación. La presentamos un grupo de trabajo de investigación compuesto por la doctora Yolanda Cortés Álvarez, la doctora Maribel Quesada Moreno, el doctor Rafael Alberti González Neri, el doctor Héctor Miguel González Neri y su servidor, el doctor Aarón Iván González Neri. Somos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bien, para empezar, eh, entendemos que los videojuegos hoy en día están muy presentes, sobre todo en el plano del entretenimiento, pero sus aplicaciones llegan cada vez más lejos y pues la idea de este trabajo es pues tratar de entender cuáles son sus posibilidades para la educación. Entonces, la idea de comprender sus naturaleza, las características y el potencial que ofrecen ciertos videojuegos para el aprendizaje, pues ayudará a tal vez implementar mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas. El objetivo con este trabajo es describir las características que tienen los videojuegos de estrategia como herramientas potenciadoras de aprendizaje en la educación en general. La metodología que estamos manejando es teórica, específicamente del tipo descriptiva. La idea es describir cuáles son las características de los videojuegos de estrategia que existen en el mercado y encontrar una relación entre el uso de estos videojuegos en la educación formal y tal vez verificar si existe que si esa herramienta tiene cierto potencial para generar eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comenzamos describiendo qué son los videojuegos de estrategia. Estos parten de lo que son los juegos de guerra o los wargames, que en realidad son juegos de tablera o juegos de mesa. Estos recrean la acción bélica bajo el control del jugador, siguiendo ciertas reglas específicas. Igual hay mucha libertad para recuperar cierta información y cierta toma de decisiones, según el autor Buzón. Vienen o parten de los clásicos juegos de tablero que en realidad pues tiene que ver con la parte de que los jugadores se turnan y en cada turno pues tienen la posibilidad de pensar cuál es el movimiento que van a realizar dependiendo de lo que están observando en el tablero y los movimientos que está haciendo en su turno el otro jugador. Juegos como el ajedrez son ejemplos de este tipo de elementos. Ya pasando a lo que son los videojuegos tal cual de estrategia, se entiende que la mayoría de estos, el videojugador va a tener el control tanto de la estrategia como de la gestión, la táctica e inclusive la administración de ciertos recursos, como esto lo menciona el autor Morales. En los juegos de estrategia cobra mucha importancia la gestión del tiempo y los recursos, ya que no se puede ganar la partida en los primeros minutos, ¿no? La idea es que para poder obtener la victoria se necesita pues generar toda una serie de estrategias y pues seguirlas para poder ganarle la partida al jugador que está enfrente, ¿no? O no necesariamente enfrente porque pues bien pueden ser juegos en línea, pero pues sí al contrincante. Los videojuegos de estrategia se centran mucho en la toma de decisiones. La toma de decisiones puede ser de dos formas. Una, pues por turnos, en donde cada uno de los jugadores se toma su tiempo para poder pensar sus movimientos, sus estrategias, y cuando termina de realizarlos, pues le pasa el turno al siguiente jugador y así, ¿no? Se vuelven, con estos juegos se vuelven, pues, con mucha estrategia, con mucho pensamiento, con mucha toma de decisiones, y se alargan por lo mismo de los turnos que hay que esperar, ¿no? También existen los de tiempo real. Estos, pues, ayudan a que la estrategia, pues, sea mucho más dinámica. Esto con la
pues, colaboración de los equipos de cómputo, de las videoconsolas, que son capaces de recrear simulaciones y elementos, en mismo tiempo real de cómo se llevan a cabo los combates o las batallas o las, estrategias que se van, pensando inmediatamente y que van teniendo repercusión también inmediatamente, ¿no? Entonces, pues estos, son o obligan a los jugadores a tomar decisiones rápidas, a trabajar bajo presión, a pensar mucho más rápido y de manera más eficiente cuál es el movimiento que van a realizar, como los ejemplos que tenemos ahí, ¿no? O sea, la idea es que hay que pensar mucho y hay que pensar muy, muy rápido. Es una evolución de los videojuegos de estrategia y bueno, son muy populares hoy en día. Ya yendo a lo que es, el trabajo de investigación más a fondo, pues, recuperamos algunas experiencias de uso de videojuegos de estrategia en educación de manera general y, pues, encontramos, varios trabajos muy, muy interesantes. Empezamos con el de Garrido, en donde él observa, y realiza o registra la experiencia de estudiantes de secundaria jugando videojuegos de estrategia. Todo lo hace desde una visión pedagógica y pues el objetivo que tiene es explicar qué uso se le puede dar a este tipo de videojuegos para mejorar el diseño de experiencias de aprendizaje en el aula. ¿Qué encuentra Garrido en su trabajo? Bueno, encuentra principalmente que los videojugadores o los estudiantes se motivan bajo tres metáforas principales. La primera es sentirse parte de un escenario, es decir, que ellos, valoran mucho la idea de que ellos puedan, ser los partícipes de lo que es el aprendizaje. No solamente el repetir, tareas, el escuchar, la clase del profesor, sino que ellos realmente vivan, la experiencia de ser parte del aprendizaje, ¿no? De ellos tomar las decisiones, de ellos, vivir, dentro del juego cómo son o cómo se llevan a cabo las cosas. Otro es la complejidad de las situaciones del juego. Se les demanda que usen sus destrezas, habilidades y experiencias para sortear situaciones cambiantes que se vuelven cada vez más complicadas y pues obviamente ellos van aprendiendo también del error que pueden ir cometiendo conforme van jugando el juego. También descubre que si la dificultad se mantiene en un grado adecuado, es decir, que empiezas con una dificultad un tanto fácil y va incrementando conforme van cumpliendo ciertas misiones, pues eso también ayuda a que se mantenga el interés de seguir jugando y obviamente de seguir aprendiendo. Igual existe también o encontraron, que la incertidumbre es una de las, datos importantes que ayudan a que los, estudiantes puedan, mantenerse motivados. No saben lo que va a pasar, pero tienen pues, la fuerza, o más bien, la posibilidad de poder encontrar que sus decisiones tienen un efecto y ese efecto, pues, no saben cuál va a ser, pero, pues, van a probar. Y a lo mejor se equivocan en una, pero a la que sigue, pues, puede ser que la estrategia sea mejor y eso, pues, les ayuda a, pues, a encontrar nuevas formas de ganar. Y eso se traduce también a la realidad, a ciertos aprendizajes. También queremos compartir otra experiencia que, en este caso, la realizaron Gross y Garrido, en este caso, una secuencia formativa usando el videojuego Age of Empires 2. Es un videojuego muy, muy conocido de estrategia, creado por Microsoft. Eh, este videojuego, pues, recrea lo que es ciertas batallas históricas de diferentes periodos de tiempo. Y bueno, aquí lo hicieron en educación básica del séptimo año en Chile
y la idea era medir aprendizajes de las materias, comprensión de la sociedad y educación matemática. Entonces, ellos encuentran muchos elementos o muchos resultados en su trabajo. Aquí solamente vamos a abordar la última conclusión, y esta tiene que ver con cuáles son las oportunidades ofrecidas por el videojuego para aproximarse a la realidad de los fenómenos. Eh, ¿Qué encuentran ellos de valioso? Que los estudiantes valoran mucho el construir imágenes reales de la organización feudal, que no les platican cómo funcionaba la organización feudal en esos entonces, sino que ellos mismos la están viviendo y están teniendo cierto control sobre las cosas que están pasando. La posibilidad de vivir y observar otras épocas, ellos se sienten dentro del contexto, dentro del entorno, como si estuvieran ahí en esa época viendo cómo sucedían las cosas. Em, Esto también es muy importante, los estudiantes sí manifiestan, y eso que son de educación básica, que la educación se centra en ellos. O sea, que ellos son los que están, aprendiendo por su cuenta, si se le puede llamar de esa manera, ya que, pues, realmente sí hay una actividad de aprendizaje, rodeando todo el experimento, vamos a llamarlo así. Pero ellos sí valoran que, pues, no es el maestro el que está explicando las cosas, sino que ellos están viviéndolas y están aprendiendo por su cuenta. También especifican que es mejor, utilizar una herramienta como esta a leer y escribir, ya que leer y escribir a veces supone poca inmersión y diversión. O sea, a veces les resulta tedioso y hasta aburrido. También les llama la atención que los gráficos son coloridos, o sea, que la forma en la que se ve el videojuego es interesante y es agradable para ellos. Estos son cercanos a la realidad porque ven personas, ven objetos, ven materiales, ven elementos que pues que se ven como la realidad. Y también el desafío que ellos encuentran a la hora de realizar ciertas misiones, pues sí los motiva para seguir jugando y, pues, por consiguiente, seguir aprendiendo. También se comparte el trabajo de Ferrando, perdón, Castillo y Castells. Ellos registran las vivencias de la aplicación, o realmente de trabajar con una estrategia de aprendizaje utilizando el videojuego de estrategia Balloons Tower Defense 5. Y este videojuego, pues, es un videojuego de estrategia, pero pertenece al subgénero de Tower Defense. Los videojuegos de estrategia tipo Tower Defense funcionan de tal manera que hay un mapa, y en ese mapa, pues, la idea es que el videojugador pueda poner una serie de torres de manera estratégica para que, pues, pueda eliminar una serie de enemigos que van pasando por una línea bien definida. Eh, Así funcionan estos juegos. Y trataron de que este videojuego no fuera, o eligieron realmente este para evitarse la cuestión de la violencia, en donde pues las torres son una serie de monos que avientan dardos, y los enemigos son unos globos que van pasando por esa línea. El objetivo de utilizar este videojuego pues era identificar pues el potencial que puede tener un videojuego como estos para la enseñanza de las matemáticas, y específicamente en el tema de funciones y modelización. Eh, Después de hacer la actividad, de registrar la experiencia e inclusive de rehacer la propuesta, ya que encontraron muchas posibilidades de mejora de la propuesta original, y pues realmente es un trabajo colaborativo entre varios profesores. eh, También se concluye que pues primero debe llevar relación de objetivos con métodos y justificación. Es decir, que no es solamente introducir el videojuego, sino que hay que hacer una buena actividad de aprendizaje relacionando o utilizando el videojuego, y hay que especificar bien a los estudiantes
cuáles son los métodos que se van a utilizar y cuál es la justificación de utilizar ese videojuego relacionado con los temas con los que iban a tratar, ¿no? En este caso de las funciones. Encontraron varios problemas también con la aplicación, ya que en este caso con el videojuego, la idea de ellos era eh, que los estudiantes encontraran una función o diseñaran una función matemática que explicara o que argumentara cuál es la mejor posición en donde poner la torre para que pudiera eliminar a todos los enemigos, en este caso a los globos, del primer mapa. Entonces tenían que pensar o más bien que aplicar sus conocimientos en la cuestión de distancias, tiempos y bueno, pues encontraron que no era tan fácil medir la distancia en una pantalla, ya que las imágenes que se forman ahí son basadas en píxeles y entonces pues eso complicó un poco la actividad, pero bueno, también eso les ayudó a encontrar que se pueden introducir otros temas, como lo es la estadística y la geometría, para pues, solucionar ese tipo de problemas, aunque pues no estaba en el diseño original. Eh, el uso de tablas gráficas y expresiones algebraicas ayudan a que los alumnos entiendan mejor el concepto de función. O sea, es como una especie de refuerzo de lo que ellos ya sabían cómo hacer una función, cómo diseñarla, pero ahora pues se les pone un problema relacionado con el obtener la victoria utilizando el mejor método dentro del videojuego. Y bueno, en el videojuego normalmente un videojugador lo que hace es, pues más o menos calculo la distancia en la que vienen los enemigos y dónde colocar la torre en la mejor posición. Yo considero que pues es en esta distancia de acuerdo a más o menos cuánto tiempo tardan, pero eso lo hacemos pues simplemente a un cálculo así, al vuelo, pero realmente poner atención a calcular tiempos, distancias y demás, pues eso ya lo podemos valorar mucho más en la cuestión de, pues si ya nosotros sabemos hacer funciones y diseñar expresiones algebraicas, pues podemos diseñar una en donde pues podamos obtener la victoria en base a ese conocimiento. Entonces, pues de alguna manera sí potencia lo que es el aprendizaje, ¿no? Obviamente esto ayuda a la predicción y toma de decisiones, como estos mismos autores lo argumentan. ¿Qué encontramos en este trabajo? ¿Cuáles son los resultados? Después de revisar varias experiencias de aprendizaje, concluimos más bien obtenemos estos resultados. El uso del videojuego de estrategia empodera al estudiante, lo revaloriza y centraliza dentro del proceso educativo, ya que este mismo simula o vive en su propio ser las experiencias, lo cual interioriza aprendizajes. Es decir, se centra en él, le ayuda a que él es quien toma las decisiones y él es quien se apodera del aprendizaje y pues eso ayuda muchísimo, ¿no? En lo que es la educación. Otro resultado muy importante es la motivación. El videojuego por sí ya tiene esa naturaleza de divertir, ¿no? El juego es diversión y el juego es natural a lo que es el ser humano. Pero bueno, el juego también es competencia, es desafío y también contiene reglas y también contiene dificultades. Y entonces esto realmente sí ayuda mucho a que el estudiante se enganche y pues él mismo, que salga de él el seguir queriendo aprender y seguir jugando, ¿no? Entonces, aporta mucho a la motivación. Los docentes deben organizar las actividades que aseguren que el uso del videojuego será exitoso para lograr aprendizajes. También encontramos mucho que en todas las experiencias de uso del videojuego de estrategia siempre están detrás los docentes generando actividades de aprendizaje eh, o pensándolas o diseñándolas para que estas pues ayuden a generar un aprendizaje significativo en sus estudiantes. No es usar el videojuego por usarlo, no. Primero ellos se empapan de cómo funciona el videojuego,
de qué características tiene y después procesan la información y buscan una buena idea para generar una actividad de aprendizaje que potencialice las características de ese videojuego. Dentro de los mismos resultados existen diversas áreas de aplicación, que puede ser las matemáticas, la historia, la estadística, la lógica, la planeación, la administración. Hay muchas áreas de oportunidad en donde aplicar videojuegos de estrategia. La naturaleza de algunos juegos, aunado a ciertas actividades de aprendizaje, pueden fomentar la acentuación de determinadas actitudes y valores, sobre todo porque muchos de los videojuegos de estrategia tienen que ver con la cuestión militar, con la cuestión de batallas. Entonces, el contexto que manejan varios videojuegos sí acentúa ciertos elementos como lo que es el honor, valoran mucho lo que es el honor. Entonces, eso hace que se transmita al videojugador o al estudiante y que pues si gana, pues no se burle y si pierde, pues que pierda con ese sentido de honorabilidad. Entonces, sí ayuda mucho a la cuestión de los valores, lo encontramos en el trabajo. Y por último, definitivamente cultiva la mente y el pensamiento. Encontramos en estos trabajos que gracias a que estos videojuegos de alguna manera fuerzan al cerebro a funcionar a gran velocidad, tratando de hacer o tomar las mejores determinaciones en el menor tiempo posible y con eficiencia, entonces ayudan mucho a mejorar el pensamiento crítico y el pensamiento lógico. Y para concluir, pues son 2 principales conclusiones a las que llegamos el equipo de investigación. La primera es con el videojuego en sí. O sea, los que han trabajado con videojuegos de estrategia para educación, utilizan o eligen el videojuego de estrategia por la naturaleza que tiene, por las características que ofrece como apoyo al aprendizaje. Obviamente entendemos que los videojuegos de estrategia por la naturaleza de generar o de ayudar al proceso de toma de decisiones y de solución de problemas, pues podrían aplicarse para muchas cosas, pero bueno, lo que encontramos nosotros es que ayudan mucho a lo que es la competencia, el desafío, la dificultad, pues, todos esos son motivantes. O sea, es motivante para que los alumnos no se despeguen de ahí y quieran seguir aprendiendo. También esta misma competencia de querer ganar al oponente y de generar planeación, administración y demás, pues obviamente ayuda a conseguir objetivos y eso también se traduce a lo que es la vida real, ¿no? Aquí, como dice Arcet, a explorar y configurar sus posibilidades. Todo eso es aprendizaje no solo académico, ¿no? Sino que se puede traducir a lo que es el plano de la realidad. La segunda conclusión es la generación de actividades de aprendizaje que usan el videojuego de estrategia como eje central para generar conocimientos. Entonces, todas las experiencias de aprendizaje no son aisladas, todas deben de llevar una actividad de aprendizaje diseñada por los profesores, pues que ayude a que pues estas herramientas sí potencialicen el aprendizaje. Y también encontramos que si estas actividades se llevan a cabo de manera colaborativa, son más enriquecedoras. Tanto el diseño de la experiencia o de la actividad de aprendizaje de manera colaborativa por parte de los profesores eh, resulta mejor y también si la aplicación o si el uso del videojuego se hace de manera colaborativa entre los estudiantes, ya que entre ellos mismos se ayudan, se apoyan, comparten eh, y también encuentran ciertas soluciones, pues ayuda mucho o potencializa mucho el aprendizaje obtenido. Entonces es lo que nosotros encontramos como conclusiones dentro de este trabajo. Y pues esperamos que sea de su agrado y que pues de su interés y sobre todo que sí ayude
pues, a mejorar algunos de los procesos educativos que nosotros, pues, nos encontramos en nuestros diferentes contextos. Muchas gracias.